Comenzaremos con el tutorial del módulo de endodoncia de la carrera en técnico en odontología. Lo primero que debemos saber, ¿qué es la endodoncia? La endodoncia es la rama de la odontología que estudia la morfología, función, salud y lesión asociadas a nivel de la pulpa dental, es decir, a nivel de la inervación de la pieza dentaria. En la endodoncia vamos a ver las patologías a nivel de esa misma pulpa dental, ver cómo resolver las patologías y cómo sanarlas. Su principal función de la endodoncia es mantener las piezas dentarias en bocas y evitar la extracción de las piezas dentarias, es decir, sacar las piezas dentarias en boca, principalmente quiere evitarlo la endodoncia. Como primer concepto, debemos tener en claro la anatomía dentaria. La pieza dentaria se divide a grandes rasgos en dos grandes partes. La superficial, que es la corona, la cual nosotros vemos la parte blanca a nivel oral, y la raíz, la que nosotros no vemos. La corona está conformada por la parte más externa, que es el esmalte, y la parte más dura que podemos encontrar en nuestro organismo, incluso más dura que que los huesos. El esmalte está conformado principalmente por material inorgánico. Subyacente al esmalte y a nivel inferior encontramos la dentina. Esta está en correlación con la pulpa dental, la cual le va a dar la inervación y sensibilidad a la pieza dentaria. La dentina con la pulpa se encuentran en correlación y conforman el complejo pulpo-dentinario, el cual va a ayudar de función tanto de formación de la pieza dentaria a nivel primitivo, como a nivel de defensas de la pieza dentaria. Es decir, si tenemos una noxa o una caries a nivel superficial, el que va a reaccionar protegiendo la pieza dentaria va a ser el complejo pulpo-dentinario. En endodoncia, lo principal que vamos a tratar es la pulpa, es decir, la inervación de la pieza dentaria, que tenemos acá la cámara pulpar y la pulpa continúa a través de los conductos radiculares que están en cada una de las raíces. En las raíces tenemos conformación, tenemos la pulpa dentaria, la dentina, por fuera de la dentina tenemos el cemento y a nivel más superficial la membrana periodontal. A nivel del ápice de las raíces tenemos el nervio de suministro sanguíneo que se va a relacionar con todas las piezas dentarias que tenemos en la boca para luego converger a nivel del nervio y el paquete vasculonervioso de cada lugar. Lo que vamos a ver en este tutorial son las etapas del tratamiento endodóntico, los cuales son múltiples y cada uno de los errores en cada uno de nuestros procesos puede llevar principalmente al fracaso del tratamiento endodóntico, por lo cual debemos tener un máximo cuidado en cada una de las etapas del tratamiento endodóntico. La primera etapa que vamos a ver es el lavado de manos. El lavado de manos va a ser clínico. Vamos a humedecer las manos, lavarlas con jabón tanto entre las manos como entre los dedos y uñas, frotando nuestras muñecas y enjuagamos y secamos con una nova y debemos cerrar la llave con la misma nova que secamos sin tocarla con nuestras manos limpias. Luego nos colocamos los guantes, la mascarilla y debemos tener puestos nuestros lentes de protección. Cuando ya tenemos el lavado de manos realizado y la protección de nuestra cara y manos, debemos realizar la técnica anestésica. Recordemos que vamos a trabajar sobre una pieza dentaria, la cual debemos anestesiar para poder trabajar en ella. En la anestesia vamos a utilizar mucho instrumental. Uno de ellos es el instrumental de examen, el cual está conformado por espejo, sonda recta o sonda curva. En endodoncia, la principal sonda que vamos a utilizar es la sonda recta para detectar los conductos a nivel de la pieza dentaria. Tenemos la pinza y la bandeja. Esta es la conformación del instrumental de examen. También vamos a utilizar el mechero en la técnica anestésica para calentar el tubo de anestesia, ya que uno de los principios de disminuir el dolor en la técnica de anestesia es entibiando nuestro tubo de anestesia.
El antiséptico también debemos utilizar, ya que previo a la anestesia el paciente debe enjuagarse con un antiséptico para disminuir la carga bacteriana que contiene en su boca. Acá tenemos el tubo anestesia, el cual puede ser de vidrio o plástico, y además tenemos dos presentaciones de anestesia, una al 2% y otra al 3%. La al 2% es la que contiene vasoconstrictor, es decir, que contrae los vasos que van periféricos a los cuales vamos a poner la técnica de anestesia, y una sin vasoconstrictor que no va a provocar este efecto a nivel de los vasos. ¿Cuál elegir en cada posición? Esto va a depender de qué paciente estamos tratando. Ya que si es un paciente con hipertensión no controlada, debemos utilizar claramente la sin vasoconstrictor para que no genere mayor contracción de los vasos. O si un paciente diabético no compensado, también debemos utilizar la técnica sin vasoconstrictor. Cabe destacar que la anestesia al 3% demora mucho más en tomar, en que tome la anestesia, y a la vez se va mucho más rápido que al 2%. También vamos a utilizar la jeringa Carpule. Vamos a utilizar agujas, las cuales tenemos larga, corta, de dos versiones, y la extra corta. La que principalmente vamos a utilizar y que es más común encontrarlas en las clínicas es la corta de 22 milímetros y la larga de 42 milímetros. Dependiendo de la técnica anestésica que vamos a utilizar, vamos a utilizar la corta o la larga. Cuando tenemos todo nuestro instrumental preparado, vamos a realizar la técnica anestésica. Acá tenemos un ejemplo de anestesiar la pieza 4.3. Vamos a realizar la técnica infiltrativa, es decir, a nivel alrededor, cerca de la pieza dentaria, vamos a anestesiar los nervios que están periféricos. Lo primero que hacemos es colocar anestesia tópica. Para colocarla debemos secar el fondo del vestíbulo con la jeringa triple. Al tener seco, sacamos con una mota de algodón anestésico tópico y lo posicionamos en el sitio de punción. Lo dejamos actuar 1 a 3 minutos para que haga un efecto y disminuya el dolor de la punción. Preparamos la carpule. Tenemos la carpule. Si es de posicionado posterior, se abre y se coloca el tubo anestésico a nivel posterior. Se coloca la aguja a nivel delantero de la carpule. Se pincha a nivel del tubo anestésico y luego se saca el envase de protección que tiene la aguja. Cuando tenemos la aguja ya cargada, debemos realizar la técnica anestésica, que como había mencionado, tenemos la infiltrativa, que va a estar solamente cerca de las piezas dentarias que vamos a utilizar, o podemos tener una técnica troncular que va a anestesiar todo el nervio, por ejemplo, acá tenemos una técnica SPICS que va a anestesiar el nervio bucal, lingual y alveolar inferior. Esto es decir, vamos a tener anestesiado a nuestro paciente. Si es el lado derecho, anestesiamos el lado derecho, vamos a tener toda la mitad derecha anestesiada de la lengua, de la encía y del labio inferior. Cuando ya tenemos nuestra técnica anestésica correctamente colocada, vamos a realizar la eliminación de la caries o restauración que esté provocando el daño en la pieza dentaria que nos llevó a la patología pulpar. Hacemos la eliminación y posteriormente, cuando tenemos eso listo y desinfectado, vamos a colocar el aislamiento absoluto. El aislamiento absoluto tiene múltiples ventajas, ya que vamos a tener un campo limpio, vamos a mantener la seguridad del paciente, ya que en la endodosia vamos a utilizar líquidos que pueden afectar a los tejidos blandos subyacentes. Previene infecciones y además tenemos una gran visibilidad. Los insumos que vamos a utilizar, tenemos el portadique, que pueden ser ovalados o rectangulares, pueden ser metálicos o plásticos. Este portadique va a soportar la goma dique, que es un plástico de color verde, el cual es elástico, el cual debe estar centrado. No debe cubrir la nariz, como podemos ver en la imagen, aquí la está cubriendo, por lo cual no está correctamente posicionada, ya que va a dificultar la respiración del paciente. Debe de exponer solamente las piezas dentarias con las que vamos a trabajar. También vamos a utilizar el perforador
para exponer solamente para las piezas que vamos a utilizar, perforamos por puntos las piezas que vamos a usar de esta forma como se ve la imagen. En la pieza dentaria, como vemos acá, tenemos este metal, el cual es llamado el clamp. El clamp, el cual tiene una ala central, una ala anterior, perforaciones laterales y la parte superior es el bracket. Los clamps, tenemos diferentes clamps dependiendo de la pieza en la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos aquí de molares, molares, premolares e incisivos. Dependiendo de cuál pieza vamos a trabajar, vamos a tomar el que corresponda y va a generar una correcta aislación absoluta. También tenemos el portaclamp, el cual con el portaclamp vamos a tomar el clamp. El portaclamp se contiene de una bisagra, un resorte y anillo y un asa punta sujeción en la cual en esta zona va a tomar el clamp a través de las perforaciones laterales se va a posicionar el portaclamp en todas ellas. También vamos a utilizar hilo dental, el cual se va a posicionar en el bracket del clamp para afirmarlo y evitar la inyección dentro de la boca del paciente del clamp, en caso de que el clamp pueda saltar. Tórulas de algodón para evitar cualquier tipo de líquido que entre dentro del diente y el eyector. Para el aislamiento absoluto, posicionamos la gomádica en el portaclamp, lo llevamos a boca con el clamp y lo posicionamos en la pieza cual vamos a utilizar. Con el aislamiento absoluto realizado, lo que vamos a hacer ahora es querer llegar a la cámara pulpar y a los conductos, por lo cual eliminamos la carie superficial y realizamos el acceso a la cámara. El acceso lo vamos a realizar con fresas redondas, cilíndricas, fresas gate gliden, dependiendo de la necesidad que tengamos. El acceso debe ser lo más amplio posible para permitir la visualización de los conductos, pero siempre cuidando el tejido dentario remanente, no excediéndonos en eliminar tejido dentario que no sea necesario. Dependiendo de la pieza dentaria va a ser el acceso. Es decir, tenemos un incisivo, el acceso de forma triangular debido a su conducto. Tenemos un premolar, este es de forma ovalada en sentido vestíbulo-palatino, ya que posee dos conductos, uno vestibular y uno palatino, por ejemplo, el primer premolar superior. Si es un molar, principalmente de forma cuadrada o romboidal, ya que por lo general presenta tres conductos, los cuales limpiar y nos debemos permitir una gran visualización para que no quede ninguna bacteria dentro del conducto. Cuando tenemos el acceso realizado, luego continuamos con la preparación biomecánica que va a estar dada por las limas de endodoncia. Estos que vemos acá se llaman limas de endodoncia, los cuales van a permitir la limpieza de los conductos radiculares. Las limas las podemos encontrar en diferentes calibres o aumento de su conicidad. La de menor a mayor podemos encontrar 0,15, 20, 25, 30, 35, 40 y así sucesivamente. Dependiendo de su tamaño, va también ser su color de su mango. A medida que utilizamos un calibre de una lima, realizamos la limpieza y vamos a cambiar a otro calibre, debemos realizar la irrigación del conducto. La irrigación del conducto va a estar dada principalmente por el hipoclorito y el suero fisiológico, ya que va a permitir a través de los químicos que poseen la desinfección y eliminar cualquier bacteria que quede a nivel residual de los conductos. Cuando tenemos nuestra preparación biomecánica realizada, debemos realizar la obturación a nivel radicular, la cual debe ser tridimensional. Es decir, es la posición de un relleno a nivel de los conductos radiculares
para evitar cualquier espacio que se genere entre el diente y el conducto y así evitamos la reinfección bacteriana. Ya que, ¿qué pasaría si dejamos espacios en los conductos? Existe una nueva colonización bacteriana y nuestra endodoncia fracasa. Por lo cual la endodoncia debe ser tridimensional y llegando a la longitud que realizamos la limpieza. Aquí podemos ver el ingreso de conos de gutapercha, de muchos conos de gutapercha, a los conductos radiculares. Cuando los conductos ya están y ya no cabe ningún cono de gutapercha, realizamos el corte de los conos con un material caliente, ya que nuestros conos de gutapercha son termoplásticos. Aquí podemos visualizar a nivel naranjo que tenemos los conductos obturados con gutapercha y cuando el paciente se va al hogar tenemos que colocar una obturación temporal a nivel superficial, ya que no podemos dejar los conductos expuestos al medio oral o si no se van a contaminar y provocar nuevamente una reinfección. La obturación temporal debe ser por lo menos una semana para ver si hay alguna sintomatología y no debe superar, ojalá, un mes porque puede provocar la reinfección, como mencioné, dentro del conducto. Es importante recalcar que cada uno de los pasos de la obturación de la endodoncia es importante, ya que un error en cada uno de ellos puede provocar el fracaso de la endodoncia y posterior realizar el retratamiento endodóntico, que es sacar toda la obturación radicular, volver a limpiar y volver a obturar. Eso es un desgaste muy amplio para la pieza dentaria, disminuyendo así su pronóstico. Muchas gracias.